Gloria a Dios. ¿Qué viene, mis hermanos? Su nombre. Gloria. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Estamos contentos el día de hoy? Amén. Amén. ¿A quién venimos a alabar? A Cristo. Cristo Jesús. Aleluya. Vamos ahora un segundo. Padre amado, en el nombre de Jesucristo le damos gracias. Gracias nuevamente por su presencia, por su amor. Padre amado, le pedimos que esta palabra suya, Señor, llegue a todo lugar donde usted tenga, Señor, en este mundo, Dios amado, que salga de estas cuatro paredes, Dios bendito, y que llegue a la gente que desea, Señor, su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pues nos hemos estado gozando con las alabanzas, We have been rejoicing with the praises, with the songs, con la lectura de la palabra de Dios. with the lecture, with the word of God. Y vamos a seguir gozándonos con la palabra de Dios. And we're going to continue rejoicing with the word of God. Y hoy vamos a ver un tema que se llama Edifica el templo. Today we're going to see a theme that is called Edify the Temple. Seguramente usted va a pensar, bueno, ¿cómo vamos a edificar el templo? Surely you must be thinking, how are we going to edify the temple? Pero vamos a ver un poco de historia. But let's provide a little bit of story, a little bit of context. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia When the Israelites were captive in Babylon, y luego fue libertado. and then they were delivered, they were freed. Yo quiero que me acompañe a leer un poco en Isaías 44, 28. I want you to accompany me to reading Isaiah chapter 44, verse 28. Isaías 44, 28. Isaiah 44, 28. Cuando tengan todos digan amén. When everybody has it, please say amen. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. The word of God says as follows. Verse 28. That said of Cyrus, he is my shepherd and shall perform all my pleasure. Even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple, thy foundation shall be laid. Isaías está hablando lo que Dios le dijo, Isaiah is speaking that which God had told him, lo que está diciendo de Ciro. of what he's saying about Cyrus. Y cuando vemos de Ciro aquí, And when we see here regarding Cyrus, Dios lo está utilizando para darle libertad al pueblo de Israel, God was utilizing him to deliver Israel, para que vayan a edificar a Jerusalén y vayan a edificar el templo. so that they may go build in Jerusalem, they may go build the temple. Mire usted lo que dice Isaías 45, versículo 1. Let's see what Isaiah 45, verse 1 says. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him. And I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Verse 4. For Jacob my servant's sake, and Israel my elect, I have called thee by name. I have surnamed thee, though thou hast not known me. Versículo 13. Verse 14. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Verse 13. I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways.
He shall build my city, and he shall let go my captives, not for the price nor reward, says the Lord of hosts. Estamos viendo aquí que Isaías está profetizando lo que Dios le dijo We're seeing here that Isaiah is prophesying that which God told him 200 años antes de que Ciro naciera. 200 years before Cyrus was born. Ciro todavía no existía, Cyrus was not yet existing. pero Dios está dando a conocer lo que va a ser Ciro, su hijo. But God is showing what Cyrus, his son, will do. Ciro, 200 años después, viene a ser un rey de Persia. Cyrus, 200 years later, becomes king of Persia. Pero veamos cómo es que Dios está hablando But let's see how God is speaking, y está mostrando el futuro de lo que va a pasar. and he's showing the future of that which is to come. Ciro, el rey, el que conquistó muchas naciones, Cyrus, the king who conquered a lot of nations, ese rey fue puesto por Dios that king was placed by God. desde antes que él existiera. From even before he was born, Ya Dios lo había puesto. God had already placed him. Y le dice muy claro, dice Ciro, aunque tú no me conociste, And he says very clearly, Cyrus, even though you may not have known me, pero Dios lo conocía but God knew him desde antes de nacer. from even before he was born. Dios le dio los reinos a él. God gave the kingdoms to him. Yo quiero que contemple la situación, cómo es que Ciro estaba peleando, I want you to contemplate how Cyrus was fighting, estaba en how combate. he was in combat. Él decía, Ciro, ya conquisté esta nación, Cyrus would say, I conquered this nation ya already. conquisté otra I nación. conquered this other nation. Pero Ciro no sabía que Dios le había dado todas las But naciones. Cyrus didn't know that God had given him all those nations. O sea, qué importante es conocer toda esta palabra de Dios. Meaning how important it is to understand all this word of God. Esto es parte de la historia que estamos viendo This is part of the story that we're seeing. para poder comprender adelante To be able to understand it later on, cuando el pueblo de Israel y Judá when the people of Israel and Judah llegaron al cautiverio a Babilonia. arrived as captives to Babylon. Estuvieron 70 años cautivos. They were captive for 70 years. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa después de esos 70 años. Vamos a ver Esdras capítulo 1, versículo 1. Now we're going to see what happens after 70 years from being captive. In Ezra chapter 1, verse 1. Acompáñeme a Esdras, por favor, Please accompany me to Ezra en el nombre de chapter 1. Jesús. In the name of Jesus. Es bonito conocer esta palabra porque aquí estamos dando en este momento las raíces o la raíz de lo que vamos a leer. It is good to understand this word because we're giving context, the basis for what we're about to read. Mire usted lo que dice en Esdras capítulo 1, versículo 1. Let's read what Ezra chapter 1, verse 1 says. En el primer año de Ciro, rey de Persia, o sea, 200 años después, Now in the first year of Cyrus, king of Persia, meaning 200 years later, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verse 2. Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Yo quiero que contemplemos algo en estos dos versículos. I want us to contemplate something in these two verses. En el versículo 1 In verse 1, dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. it says that Yahweh stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia.
¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que Ciro no podía haber dejado libre That Cyrus could not have delivered al pueblo de Israel or set free the people of Israel antes o después, before or after, sino hasta el momento que Dios despertó el espíritu del rey. but only in the moment that he stirred up the spirit of the king. Y cuando despertó el espíritu del rey, And when he stirred up that spirit of the king, en ese momento mandó y pregonar la libertad para todo el pueblo de Israel, todo aquel que quisiera ir a Jerusalén a edificar templo a Dios, casa a Dios. at that moment he announced deliverance and freedom for all those captives who wanted to go to Jerusalem to set up a temple for God. Ahora aquí dice él, en el versículo 2, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Now here in verse 2 he says he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Yo no sé lo que usted esté pensando en este momento, I don't know what you might be thinking at this moment. cuál sea el significado para usted de lo que estamos leyendo, What might be the meaning of this which we're reading? pero si aquí en este momento estuviera el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, But if at this moment the people of Israel, the people of Judah were here, para ellos era un impacto, for them this was impactful porque ellos iban a regresar a Judá, because they were going to return to Judah, donde estaba el templo y la manifestación de Dios. where the temple and the manifestation of God. En esa casa de Dios se manifestaba la gloria de Dios. In that house of God, that's where His glory would be manifested. 70 años fuera de la casa de Dios. 70 years they had been outside of the house of God. 70 años que no pudieron celebrarle las fiestas a Dios. 70 years that they could not celebrate the feasts. 70 años donde ellos no pudieron recibir bendición de Dios. 70 years where they could not receive the blessings of God. 70 años que no pudieron ver la columna de fuego de la presencia de Dios descendiendo en esa casa de Dios, en esa casa de oración. 70 years that they were not able to see the column of fire of the presence of God on the house of God. Ahora Dios nos está enviando a edificar esa casa nuevamente, Now God is sending us to build that house again porque está diciendo muy claro, because He's clearly saying, ya voy a comenzar a manifestarme a ustedes, I'm going to start manifesting myself to you. el castigo ha sido levantado, The punishment has been lifted. mi gloria va a estar en medio de ustedes. My glory will be in the midst of you. Yo quiero que usted se imagine lo que significa el templo, la casa de Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios. I want you to imagine what it means to have the house of God where the glory of God is manifested. Veamos aquí el versículo 3. Let's see here in verse 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Verse 3. Who is there among you of all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. And whoever remains in any place where he sojourns, let the men of his place help him with silver and with gold, and with the goods and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem. O sea, está mandando toda la ayuda Meaning he's sending all the help para que se edifique la casa de Dios. so that the house of God would be built. O sea, no va a haber ningún pretexto que no existe dinero, Meaning there's not going to be an excuse that there's no money. no va a haber ningún pretexto de que no hay holocaustos para Dios. Meaning there won't be any excuse that there aren't any sacrifices to offer God. ¿De dónde vamos a agarrar los animales para sacrificarle a Dios? Where are we going to gather the animals to sacrifice to God? Ciro le está dando todo al pueblo de Israel para que vayan y celebren a Dios, vayan y construyan casa y hagan holocaustos para Jehová. Cyrus is giving them everything to go sacrifice to God, to build the temple for God and glorify Him.
Ahora veamos el versículo 5. Now let's see verse 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin and the priests and the Levites, with all them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the Lord which is in Jerusalem. Quiero que contemplemos aquí algo bien importante. I want us to contemplate something here very important. No todo el pueblo de Israel o de Judá regresaron a edificar la casa, Not all of the people of Israel or of Judah returned to build the house of God. sino aquellos cuyo espíritu despertó Dios para But edificar la casa. only those whose spirit God had raised, God had woken up. Entonces cuando Dios despierta el espíritu, So whenever God raises and wakes up the spirit, existe el anhelo, there exists a desire, la fuerza, las ganas the strength, the willingness de construir la casa de Dios. to construct the temple of God. Entonces esto es lo que quería Dios, So this is what God wanted, que viniera la gente a construir la casa, el templo donde se iba a manifestar Dios. that the people would go and construct the temple where God would be manifested. Pero despertó ¿qué? But he raised what? He woke up El what? Espíritu Santo. The Spirit, the Holy Spirit. Quiere decir que si iba gente con ellos que no despertó el Espíritu Santo, That means if people went with them in who the Holy Spirit was not raised, iban a estar haciendo otra cosa menos edificar el templo, la casa de Dios. they were going to be doing something else other than building the temple for God. Este pueblo salió de Babilonia, These people, they left Babylon, they departed. llegó a Jerusalén They reached Jerusalem, y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Esdras, versículo 1. and the Word of God says in chapter 3, verse 1 of Ezra, Dice que en el séptimo mes, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. and when the 7th month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem. ¿Por qué se juntaron como un solo hombre? Why were they gathered as one man? Porque todos llevaban un propósito: Because they all had a purpose, edificar el templo de Dios. to build the temple of God. El versículo 2 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. And in verse 2 it says, Then stood up Joshua the son of Jozadak, and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel, and his brethren, and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses, the man of God. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. And they set the altar upon his basis, for fear was upon them because of the people of those countries. And they offered burnt offerings thereon unto the Lord, even burnt offerings morning and evening. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. They kept also the Feast of Tabernacles as it is written, and offered the daily burnt offerings by number, according to the custom as the duty of every day required. Entonces vemos que no han construido la casa de Dios, pero levantaron el altar. So we see that they have not built the temple of God, but they did build an altar. Haga de cuenta que este púlpito es el altar, So let's pretend that that pulpit is the altar. ¿sí? Y ahí se sacrificaban los holocaustos, And there, that's where the sacrifices were being offered. pero falta toda la casa. But yet we're missing the entire house. Entonces lo que hicieron luego es ofrecer holocaustos a Jehová, So what they did really quickly was offer sacrifices to God, porque tenían miedo de las naciones, because they feared the nations. tenían miedo que vinieran a atacarlos, They feared that the nations would attack them, que les fueran a prohibir construir esa casa. that those nations would prohibit
from building the temple. Miren lo que dice el versículo 6, Let's see what verse 6 3:6 de Esdras. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Verse 6. From the first day of the 7th month unto the Lord, but the foundation of the temple of the Lord was not yet laid. No habían construido nada de la casa de Dios todavía. They hadn't constructed anything regarding the temple of God just yet. Ahora vean el versículo 8. Now let's see verse 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Now in the second year of their coming into the house of God at Jerusalem, in the second month began Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Jozadak, and the remnant of the brethren the priests and the Levites, and all they that were come out of the captivity into Jerusalem, and appointed the Levites from 20 years old and upward to set forward the work of the house of the Lord. Estaban activando la obra de la casa de Dios. They were activating the work of the house of the Lord. Y mire los sentimientos de cada uno de ellos. And look at how they felt, each one of them. ¿Qué es lo que sentían ellos? What did they feel? Mira el versículo 10. Let's read verse 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites the son of Asaph with cymbals, to praise the Lord after the ordinance of David king of Israel. Como en el tiempo pasado, As in times past, ahora estaban glorificando a Dios. now they were glorifying God. Estaban los sacerdotes The priests were there, vestidos con sus ropas, santificados, dressed in their apparel. Tenían trompetas. They had trumpets para alabar a Dios, to praise God, para alabar a Jehová, to praise Jehovah, porque esta era una orden. because this was an ordinance. Y estaban todos contentos otra vez de poderlo hacer. And they were all rejoicing because they were able to do so again. 70 años se pasaron. 70 years had passed, Nunca lo pudieron hacer en Babilonia. and they were never able to do so in Babylon. Y dice la palabra de Dios, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. And they sang together by course in praising and giving thanks unto the Lord, because he is good, for his mercy endures forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. But many of the priests and Levites and chief of the fathers, who were ancient men, that had seen the first house when the foundation of this house was laid before their eyes, they wept with a loud voice, and many shouted aloud for joy. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? What were the people of Israel doing? Alababa el nombre de Dios, They were praising the name of God. glorificaba con todo su corazón a They Dios, were glorifying God with all of their levantaban heart. las manos, They were lifting up their hands levantaban su voz and lifting up their con voice júbilo, with joy, contentos, rejoicing. lloraban en la presencia de Dios. They wept before the presence of God. Cuando veían que estaban echando los cimientos de la casa de Jehová, When they saw that the foundation was being laid, lloraban en alta voz, they cried in loud voice, mientras muchos otros daban gritos de alegría. while others shouted for joy. Dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo
y se oía el ruido hasta lejos. so much that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people, for the people shouted with a loud shout, and the noise was heard afar off. ¿Por qué había gritos? Why was there shouts? ¿Por qué había alabanza? Why were there praises? ¿Por qué había lloro? Why was there weeping? Había gente anciana ahí There were ancient people there que habían conocido esa casa de Dios, that had known that house of God, que conocían la presencia de Dios that knew the presence of God, y que ahora los sacan de ser esclavos de un lugar and now they're being delivered and freed from para regresar nuevamente a la presencia de Dios, to return once again in the presence of God, para saber que ahora la misericordia de Dios está con ellos, to know that the mercy of God is now with them, el amor de Dios está con ellos. that the love of God is with them. Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos comprender esto, que se haga vida en nosotros. It's important that we understand this and make this live in us. Cuando nosotros llegamos aquí, When we arrived here, debemos llegar con ese gozo, esa alegría, porque es Dios el que está aquí, es Dios el que se mueve en medio de nosotros, es Dios el que derrama su misericordia. we must arrive here with joy because we know that God is here and He pours out His love and mercy upon us. Esa es una de las razones para que estamos leyendo, edifica el templo. That's one of the reasons that we're reading about building the temple. Si nosotros no extrañamos la presencia de Dios cuando venimos aquí, If we don't miss the presence of God when we come here, seguimos cautivos en el mundo. then we remain captives in the world. Necesitamos la libertad en Cristo We Jesús. need to be free in Jesus Christ. Nosotros no debemos cometer el pecado que cometió Israel y Judá, We should not commit the same sins that Judah committed. que se les hizo costumbre ver el templo, That it was so custom for them to see the pero temple, desampararon el templo, but they deserted the temple. le dieron la espalda a Dios. They gave their backs to God. Respuesta de todo esto, fueron cautivos en Babilonia, And so the response of all 70 años cautivos. they became captive for 70 years. Y estos ancianos que están aquí llorando, And these ancients that are here crying, que habían visto la gloria de esa casa antes, that had previously seen the glory of God in that hoy house, lloraban porque otra vez they cried. tenían la oportunidad de estar en la presencia de Dios. They cried because once again they had the opportunity of being in the presence of God. Sabían que Dios derramaba su misericordia sobre ellos. They knew that God would pour out His mercy upon them. Hoy apreciaban más They appreciated more esa casa de Dios. that house of God. Si no está la casa de Dios, no se manifestaba la gloria de Dios sobre ellos. If the house of God was not there, then God's glory was not manifested there. En esa casa de Dios tenían el arca del pacto, In that house of God, they had the ark of the donde el sacerdote entraba cada año where the priest would enter every year en la presencia de Dios para que el pueblo de Dios fuera bendecido, fuera perdonado. in the presence of God so that the people of Israel would be forgiven and be blessed. Y cuando él entraba ahí, And whenever he would enter there, entraba presentando, en los lados traía piedras he went there presenting en sus hombros on his shoulders, y presentaba al pueblo de and Israel he ante Dios. presented the people of Israel before God. ¿Se imagina usted 70 años Can you imagine 70 years no poder alabar a Dios en su casa? not being able to glorify and praise No God in poderlo your house, glorificar. not to be able to praise Him? Pero ese gozo But that joy es muy importante is very important para ellos y para nosotros. for them as well as for us. Pero recuerde usted que cuando nosotros decidimos buscar a Dios con todo nuestro corazón, But remember, whenever we decide to seek God with all of our heart, siempre se va a levantar un obstáculo, there will always be an obstacle that comes. siempre se va a levantar el enemigo The enemy will always stand up para que no logres alabar a Dios con tu corazón to prevent you from glorifying God with all of your heart. y sigas perdiendo bendición tras bendición. And thus you end up losing blessing. Y luego tú digas, pues, ¿qué es lo que pasa? And then you're asking yourself, what is going on? Y la raíz es que no has buscado a Dios como debes buscarlo. And the root, the cause is that you haven't sought God the way you Quiero que me acompañe a Esdras ahí mismo, capítulo 4, versículo 4 y 5. I want you to accompany me there in Ezra chapter 4, verse 4 and 5. Mire lo que dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah and troubled them in building.
y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. And hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus, king of Persia, even unto the reign of Darius, king of Persia. ¿Qué hicieron los enemigos? So what did their enemies do? Intimidar, meterle miedo al pueblo de Dios, aquel pueblo que salió de Babilonia especialmente para construirle casa a Dios. They intimidated the people of God, those who had actually come out of Babylon. Se levanta la gente de la tierra, de las naciones, The people of the nations are standing up y against vienen a intimidar al pueblo de Dios and they come to intimidate the people of God para que no construya la casa donde va a estar la presencia de Dios, so that they don't construct and build where the temple of God should be, donde va a estar la palabra de Dios, where the word of God shall be, donde va a estar la misericordia de Dios. where God's mercy will be. No hay que construirlo. They shouldn't construct Ahí it. está el enemigo oponiéndose. That's where the enemy is opposing that. Y nuevamente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, And once again, the people of Israel, the people of Judah, se olvida de Dios porque tiene miedo. they forget about God because they are fearful. El miedo fue más fuerte The fear was stronger que obedecer a Dios para construir esa casa. than obeying God and constructing that house. Nosotros tenemos que evitar el miedo en nuestras vidas We need to avoid fear in our lives para venir a alabar a Dios con todo nuestro so corazón. that we can come and praise God with all of our heart. Reconocer cuando el enemigo se está metiendo para que no vengamos a alabar a Dios. We need to recognize when the enemy is standing up against us so that we don't praise God. Ellos duraron alrededor de 20 años parados. They lasted about 20 years stalled. Mire usted lo que dice ahí el versículo 24, ahí Esdras 4, versículo 24. Esdras 4, verse 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Then ceased the work of the house of God which is at Jerusalem. So it ceased unto the second year of the reign of Darius, king of Persia. El pueblo de Israel ahora estaba en Jerusalén, So the people of Israel were now in Jerusalem, pero todavía no construían la casa de Jehová but they yet had not constructed the house of God, para que Dios los bendijera. so that God would bless them. Ya no eran cautivos de Babilonia, They were no longer captive in Babylon, sino ya se conformaron ahí porque estaban en su ciudad. but now they just felt comfortable there because they were in their city. Ese es un problema cuando la gente nos sentimos muy conformes That's the problem with us whenever we feel con very nuestra forma de with vivir, our way of nuestra living, vida, with our current way of y nos living, empezamos a olvidar de Dios. and then we start to forget about God. Ese es un problema en este tiempo That is a problem y today, tenemos nosotros que poner atención en eso. and we need to pay attention to that. Pero no quiero desviarme mucho de esto, quiero que contemplemos lo que estaba pasando ahí. But I don't want to deviate too much on this. I want us to see what was going on there. Dice la palabra de Dios The Word of God says que Dios envió profetas. that God sent prophets. Mire ahí en el capítulo 6, Let's see chapter 6 there in Ezra. Esdras capítulo 6, 2:5. No, ahí en el capítulo 5, después pasamos al capítulo 6, por favor, capítulo 5 de Esdras, versículo 2, In chapter 5, verse 2. 1 y 2, 1 y 2. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Ezra chapter 5, verse 1 and 2. Profetizaron Ageos y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaba sobre ellos. Then the prophets Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo prophesied unto the Jews that were in Judah and Jerusalem in the name of God of Israel, even unto them. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Zozadak, and began to build the house of God, which is at Jerusalem, and with them were the prophets of God helping them. Versículo 5. Verse 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. But the eye of their God was upon the elders of the Jews, that they could not cause them to cease, till the matter came to Darius, and then they returned answer by letter. Y yo quiero saber los dos profetas que envió Dios, I want us to see the two prophets that God sent. qué palabra recibió el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se activara, What word did they receive of God so that the Israelites could be activated, para que Zorobabel, los ancianos, los sacerdotes y todos se pusieran a trabajar. so that the Zerubbabel and everybody else could start working? No es solamente haber escuchado que llegaron dos profetas, It's not just about hearing that there were two prophets, sino con qué palabra llegaron los profetas. but rather with what word did those two prophets come with. Si Dios nos habla hoy, If God speaks to us today, ¿con qué palabra queremos que Dios nos hable hoy? with what word do we want God to speak to us? El pueblo se había acomodado, estaba muy tranquilo. The people, they had become too comfortable. They Pero were, aquí dice la palabra de Dios que después que hablaron esos dos profetas, but the word of God says here that after these two prophets spoke, entonces levantó Zorobabel then Zerubbabel stood up, y todo el pueblo and the rest of the a people reedificar la casa de Dios. to rebuild the temple of God. Y vino el enemigo otra vez a meterles miedo, And the enemy came again to intimidate them. pero ahora ellos ya no tuvieron miedo, But now they were not fearful. no tuvieron temor. They were not fearful. Continuaron edificando la casa de Dios. They continued building the temple of God. Ahora no va a suceder lo que sucedió hace 20 años. Now it will not occur the same thing that 20 years ago happened. Necesitamos hacer la casa de Dios porque acabamos de recibir palabra de Dios. We need to build the house of God because we just received word of God. Y más vale que nosotros obedezcamos, So we better obey porque Dios está al tanto de esto. because God is attentive in this. Mire usted ahí en el capítulo 6, ahora sí, versículos 14 y 15. And now let's go to chapter Ezra. 6. Ezra chapter 6, verse 14 and 15. Mire usted lo que dice. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. O sea, ahora estaban edificando y estaban prosperando. So here they started building and they prospered. So they started prospering. Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. And they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo, and they built and finished it according to the commandment of God of Israel, and according to the commandment of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. And this house was finished on the third day of the month Adar, which was in the 6th year of the reign of Darius the king. Curiosamente obedecieron a Dios, Curiously, they obeyed God, ya no tuvieron miedo, and they were not fearful aunque el anymore. enemigo venía a amenazar fuertemente, Even though the enemy came to ellos threaten them, no tuvieron miedo. they were not fearful. Y dice que prosperaban. And it says that they prospered. ¿A ustedes suena algo muy curioso eso? Does that sound a bit strange to you? Hay gente que no prospera porque no llega a la casa de Dios. There are people who do not prosper because they do not come to the house Hay of God. gente que no prospera en este mundo porque no busca a Dios. There are people who do not prosper because they do not seek God. Si este mismo pueblo If this same people que conocía a Dios that knew God y sabía que en esa casa que se iba a construir para Dios and they knew that that house that was going to be constructed iba a estar la presencia de Dios, knew that the presence of God would be present, había caído en el error and they had fallen in 20 años for 20 years de olvidarse de construir la casa de Dios by forgetting to construct the house of God porque tenían miedo. because they were fearful. Pero ahora que perdieron el miedo, But now that they're no longer fearful, después de que Dios mandó a los dos profetas a hablar con ellos, after God sent the two prophets to speak with them, comienzan a construir la casa y comienzan a prosperar. they begin to construct the house and they start prospering. ¿Cuál es la relación de todo esto? What is the relationship among all this? ¿Por qué construyen la casa y prosperan y si no construyen la casa no prosperan? Why is
construct the house, they prosper, and when they don't construct it, they don't prosper. Obediencia. Because of obedience. Obediencia a Dios. Because of obedience to God. Aquí la palabra de Dios nos dice que se llevaron 4 años en terminar la casa de Jehová. Here the word of God says that it took them 4 years to finish the house of God. Pero ¿no le gustaría a usted saber un poco de la exhortación que Dios mandó con estos 2 profetas al pueblo de Israel? But wouldn't you like to know a little bit about that exhortation that God sent them using those 2 prophets? ¿Le gustaría conocer lo que Dios les mandó decir? Would you like to know what God sent to them, saying? A lo mejor les dijo, como dicen aquí en muchos lugares, Places it said, trae tus diezmos bring your tithings, y yo te prospero. and I will prosper you. ¿Habrá sido Dios eso lo que habrá dicho? Do you think God would have said that? Acompáñenme por favor al libro de Ageo, Please accompany me to Haggai, the book of Haggai, chapter 1. y vamos a ver qué es lo que Dios les mandó decir. Un poquito, vamos a leer un poquito de lo que Dios les envió a And let's decir. see what God sent. What- Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cuando tengan todos, digan amén. When everybody has it, please say amen. Gloria a Dios. Glory be to God. Dice, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Siempre la característica humana es buscar un pretexto cuando no cumple las cosas que debe cumplir en la presencia de Dios. It's always in our humanity, there's always an excuse why we do not fulfill what God has told us to do. Dice, todavía no es tiempo de construir la casa de Dios, cuando Dios nos mandó de Babilonia a Jerusalén a construir especialmente la casa de Dios. Their excuse was that it's not time to construct the house of God, but yet God had taken them out of Babylon from being captives there to Jerusalem to build the temple of God. Una de las cosas peores que puede existir One of the worst things that can exist es que el hombre mismo se engañe a sí mismo. is that man himself deceive his own self. No que te vengan a mentir, sino cuando tú mismo te mientes, Not that anyone comes to lie to you, sabiendo que lo que tú yourself estás diciendo es mentira. have lied to yourself, knowing that what you told yourself is a lie. Entonces eso se da mucho So that is very common en la gente. in people. Sea cristiano o no sea cristiano, hay mucha gente que se engañan solos. Be that they are Christian or not Christian, they deceive their own selves. Mañana voy a amanecer con dolor de cabeza They say, tomorrow I'm going to wake up with a bad headache y no voy a ir a la iglesia. and I am not going to go to church, Se engañó a sí mismo. but they deceive their own self. ¿Será que me duele un poco la espalda? ¿Será que Dios me está diciendo, no vayas a la iglesia? Could it be that because I have a little bit of pain in the back that God is telling me, don't go to church? Y muchas cosas donde el hombre se engaña a sí mismo. And there are many excuses in like fashion where the man himself deceives himself. Pero ahí están viendo el fútbol en la televisión, no les duele la espalda, la cabeza, nada. Están felices horas viendo el fútbol. But yet they say they're watching football on TV and no longer do they have any pain. Entonces vemos, eso es lo peor que le puede suceder a un hombre So we see this is the worst that man can do, que se engaña a sí mismo. that they deceive themselves. Y Dios le dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. And thus the Lord of hosts says, this people say
The time has not come, the time that the Lord's house should be built. Y aquí es donde interviene Dios, dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, So then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. Is it time for you, O ye, to dwell in your shielded houses, and this house lie waste? ¿Será que es tiempo que tú te sientas cómodo en tu casa? Is it time that you feel comfortable in your own house? Qué cómodo me siento en mi casa y la casa de Dios está vacía. Oh, I feel so comfortable in my house, yet the house of God is empty. Quizás le estoy hablando a alguien que está viendo por la televisión, Maybe I'm speaking to somebody that is seeing through television. pero es tiempo de entender la palabra de Dios But it is time to understand the Word of God y entender por qué nos están sucediendo cosas alrededor, and to understand why things are happening around us. porque aquí estamos entrando dentro de un paralelismo. Because here we're entering a parallelism. Yo quiero adelantarme un poquito y decirle I want to say que pensamos un poco en el templo that we should think a little bit about the que somos nosotros, who we are, que quizás no estamos edificando con la palabra de Dios, that we're possibly not building the temple with the Word of God. no estamos buscando a Dios como debe de We're ser, not seeking God the way we need to. y vienen muchas necesidades a nuestra vida, And thus many necessities y come. podemos poner el pretexto que vienen las necesidades por otras razones, And we could place as an excuse that the necessities come because of other reasons. pero yo le quiero decir que vienen muchas necesidades, muchas enfermedades, muchas tribulaciones, porque este templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, no lo estamos edificando. But I want to tell you that a lot of necessities, afflictions, and tribulations come to us because we're not building our temple, which is our body. Ahora bien, mire usted, versículo 4, 5, perfecto, el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Verse 5. Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. You clothe, but there is none warm. And he that earns wages to put it into a bag with holes. ¿Por qué le estaba pasando esto al pueblo de Israel? Why was this happening to the people of Israel? Porque se habían olvidado de edificar el templo de Dios. Because they had forgotten to build the temple of God. Porque mucha gente hoy trabaja mucho y el dinero no le rinde para nada. Why are there many people that work so much, but the money does not last them? Comen y no se sacían, They eat, but they're not full, they're not satisfied. beben y no quedan satisfechos, They drink, but they're not satisfied. se visten y no se calientan. They clothe themselves, but they cannot be warm. Y cuando reciben su salario, And when they receive their salary, se les fue un saco roto. it goes through a hole in the pocket. ¿Se da cuenta usted? Do you see? Ahora vemos una comparación con este tiempo. Now we see a comparison with today's time. Hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? Brother, why haven't you come to church? Hermana, ¿por qué no has venido a la iglesia? Sister, why haven't you come to church? No es que tengo que trabajar. Oh, it's because I have to work. O es porque tuve este obstáculo. Or it's because I had such and such obstacle. O porque fue aquello. Or some other obstacle. Tenemos que reconocer cuando el enemigo se mete. We have to recognize when the enemy interferes. Pero tenemos que reconocer cuando nosotros estamos conformes con que haya pasado eso. But we also have to realize when we're comfortable enough for that obstacle to have occurred. Aquí tenemos la causa del fracaso, de la necesidad, de la escasez y de la pobreza. Here we see the reason why, the reason of failure, of necessity, of poverty. En este tiempo no estaban edificando el templo de Dios, la casa de Dios, During this time they weren't edifying and building the temple of God, pero haciendo un paralelismo en este tiempo, en el tiempo de la gracia, but now making a parallelism to today in the time of grace. mucha gente no está edificando su templo. Many people are not edifying
No se dan el tiempo para edificar el templo. They don't give themselves time to edify their temple. Y un momento más vamos a ver cómo edificar el templo. And in just a second, we'll see how to edify this temple. Ahora bien, versículo que sigue. Now, the next verse. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Verse 8, go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, says the Lord. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ye looked for much, and lo, it came to little, and when ye brought it home, I did blow upon it. Why? Says the Lord of hosts, because of my house that is waste, and ye run every man unto his own house. Para aquellos que dicen yo estoy orando en mi casa, I'm saving in my house. So for those who are saying that they're saving in their house, Tengo la caja chica en mi casa, I have a small box at home. no lo meto en el banco, I'm not going to save it in the bank. lo tengo guardado. I have it stashed away. ¿Y qué dice Dios? And what does God say? En un soplo destruyo todo, He blows on it, and in one lo blow, disipo. everything was dissipated. Pero Dios, ¿por qué haces eso conmigo? But God, why do you do that to me? Porque mi casa está desierta. Because my house is deserted. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Verse 10. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground brings forth, and upon men, cattle, and labor of the hands. Vemos muchos desastres naturales hoy, We see many disasters today, de una forma o de otra. of one fashion or another. Granizo que cae en el tiempo que no debe caer We see hail that falls whenever it shouldn't, y destruye toda la siembra. and it destroys the entire harvest. Vemos lluvias que destruyen ciudades, We see rain that destroys cities, lluvias que destruyen la siembra nuevamente, rain that also destroys a harvest once again. fuego que extermina los pulmones del mundo, This is what exterminates the lungs of the world. que vemos que están quemando todos los árboles We see that a lot of the trees are being burned. y decimos nosotros, siempre en ese lugar sucede eso, And we say to ourselves, always in that same place, that's where this happens. pero en ese lugar But in that place, se siembra bastante. there's a lot that is sown. Estamos hablando de California. We're talking about California. Y nosotros recibimos fruta, tomates, fresas de esos lugares, And we receive produce from those places. pero vemos que ahora se está escaseando But we see now that there is scarcity. porque de una forma u otra hay sequía, Because of one way or of another, there is a drought. no hay fuerza de hombre, fuerza de trabajo, There isn't strength of labor, strength of men. y esto está viniendo a traer ¿qué? Carestía, And all of that is bringing scarcity. escasez, Scarcity. pobreza. Poverty. ¿Nos dirá a nosotros algo en qué pensar a qué se debe? So can we think about why this is? Y nosotros no hay necesidad que nos vengan a contar. And there is no necessity for us that somebody comes and tell us. Nosotros que hemos estado buscando a Dios, We who have been seeking God, Dios nos enseña God teaches us. y nos enseña precisamente porque el mundo no está buscando a Dios. And shows us it's because the world is not seeking God. El mundo no está edificando el templo de Dios. The world is not building, edifying the temple. No hay palabra de Dios. There is no word of God. No hay unción del Espíritu Santo. There is no anointing of the Holy Spirit.
Yo sé que lo que estoy hablando quizás suena duro, I know that what I'm speaking may sound a bit harsh, porque a veces la gente en otros lugares no están acostumbrados a que siempre nos hablan las cosas bonitas, because people may be accustomed to just hearing nice and pretty words, pero no se busca la raíz del problema. but they don't seek the root and the cause of the Es como problem. cuando un médico te mira It's almost like when a doctor comes and checks you, y tienes dolor de pecho and you have pain in your chest, y te da un medicamento para el dolor de pecho, and he gives you pain medicine for the se chest, te quitó el dolor de pecho, and your pain goes away, te puedes ir, and you can go. pero no buscaron las causas del dolor de pecho But they didn't seek what was causing the pain in the chest. y al rato vuelve a regresar la persona al hospital, And thus the person returns to the hospital again, otra vez con dolor de pecho once again with pain, y te vuelven a dar otra vez nitroglicerina. and once again they give you the medicine for the Ya se chest. siente bien, sí, tengo mucho dolor de cabeza, te dan Tylenol You feel better, but now you have a headache, o te dan morfina or they give you morphine, y saliste peor que como entraste. and then you left worse than when you entered. Saliste viendo visiones, ¿sí? Allá estoy viendo visiones, pues la morfina que tienes o el opio que te dieron. You left hallucinating because of the morphine or the opioid that they gave you. Pero no buscaron la raíz del problema. But they didn't seek the root of the problem. Eso es lo que pasa hoy en la actualidad. That is what's going on today. Tenemos que encontrar la raíz de los problemas que están en el mundo entero. We need to seek out the root of the problem that's plaguing the world. Esa es la realidad que Dios nos está hablando. Ahora esa palabra se regresa para todos And nosotros that's a reality that God is showing us, and that word returns to us para entender los problemas que se pasan hoy. so that we may understand the problems that are occurring today. Ahora bien, vea usted versículo, capítulo 2 de Ageo, versículo 17. Now let's see chapter 2 of Haggai, verse 17. Capítulo 2, versículo 17. Chapter 2, verse 17. Scott, ¿quiere leerlo, por favor? I struck you with blight and mildew and hail and all the labors of your hands, yet you did not turn to me, says the Lord. Amén. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Hoy hemos visto vientos solanos, Today we have seen wind, que el viento que viene de allá del Sahara, the wind from the Sahara que está contaminando todo Texas. that's contaminating Texas. ¿Por qué viene eso? Why does that come? Dios está diciendo, búscame, búscame. Seek me. Es importante entender el mensaje de Dios, It's important to understand porque that. si no lo entendemos no vamos a comprender nada. Because if we don't understand it, then we won't understand anything. Entonces, si entendemos a Dios, lo que nos está diciendo, So if we understand what God is telling us, entonces vamos a entender qué es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. then we'll understand what God told the people of Israel. Yo quiero leer un poquito de Zacarías capítulo 1, versículo 1 en adelante. I would like to read a little bit of Zechariah Ahí sigue chapter 1, Zacarías después de Ageo. verse 1. Fueron los dos profetas que fueron a hablar con el pueblo de Israel Those same two prophets that went to speak to Israel, y le hablaron al gobernador and they spoke to the governor, y le hablaron al sumo sacerdote and they spoke to the high priest, para que no haya ninguna excusa que a mí no me habló Dios. so that there wouldn't be any excuse that Ahora vamos a ver aquí lo que dice en el versículo 1. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: In the 8th month, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying. Yo quiero que contemple que en el mes sexto envió al profeta Ageo. I want us to understand that on that month, Y ahora en el 8º mes Dios envía al profeta Zacarías. that Haggai was sent on the 6th month, and now on the 8th month, Zechariah is sent. Pongamos atención en el versículo 2. So let's pay attention to verse 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. The Lord has been sore displeased with your fathers. Hoy en la actualidad la gente dice, Dios nunca se enoja. In today's world, people say God never gets upset.
Dios es amor y misericordia. God is love and God is mercy. Usted puede dejar todas sus preocupaciones, no se preocupe de los pecados que está cometiendo, y ya Dios lo perdonó. You can leave all your worries. You don't have to worry about any of the sins you're committing because God can forgive you. Y ahí está Satanás hablando como si fuera un cordero. But there Satan is talking as if he's a sheep. Y el pueblo que está escuchando lo dice, es verdad, And the people that are listening are saying, es that is verdad. true. It is Qué gran predicador tenemos. true. What a great preacher we have. Dios se enoja. God does become upset. Y viene un juicio And there is a judgment del cual no habla mucha gente, of which many do not speak of porque no quiere espantar al mundo. because they do not want to scare the world. Ya Dios perdonó, God already forgave. no te preocupes. Don't worry. Como dijo Cash Luna. ¿Usted sabe lo que dijo ese Cash Luna? ¿Usted sabe que ese predicador Cash Luna le dijo a la iglesia? Do you know what the church? Le dijo, yo sé que todos ustedes se van a ir al infierno, He said that I know that all of you will go to hell, pero se van a ir felices. but that you're going to go happy. ¿Y sabe usted lo que hizo la iglesia? And do you know what the church said? Le aplaudió. They applauded him. ¿Sabe lo que está viendo ahí? Una palabra de condenación There's a word of condemnation there. por no enseñar bien la palabra de For Dios. not teaching well the word of God. Cash Luna sabe que él se va al infierno, That preacher Krishna knows that he's going to hell, pero él está feliz. but he is happy. Pero la iglesia no debe estar feliz. But the church should not be happy. La iglesia debe romper con esa maldición y salir de ese lugar y buscar donde está la palabra de Dios. The church should break that curse and go and seek Y where the word of edificar. God really is El templo de Dios. and build the temple of God. Mira el versículo 3. Let's see verse 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Therefore say thou unto them, Thus says the Lord of hosts, Turn ye unto me, says the Lord of hosts, and I will turn unto you, says the Lord of hosts. No seáis como nuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus says the Lord of hosts, Turn ye now from your evil ways and from your evil doings. But they did not hear, nor hearken unto me, says the Lord. ¿Qué dijeron? ¿Qué significa esto? What does this mean? Y no atendieron ni me escucharon. And they didn't attend to me, nor hear me. Se enojó Jehová. God became upset. 70 años te me vas cautivo como esclavo a Babilonia. And for 70 years, they were held captive in Y mira tu casa que tienes ahorita, le dijo Jehová a todo ese pueblo. And look at the house that you currently have. Toda esta Jerusalén va a ser destruida. All this Jerusalem will be destroyed. Mi casa donde está mi voluntad My house, where my will is, va a ser destruida. will also be destroyed. Y van a ir a una nación donde hay mucho paganismo. And you're going to go to a nation where there's Y ahí serán esclavos. and you will be slaves there. Entonces se cumplió. So then it was fulfilled. Y ahora Dios le está dando una segunda oportunidad. And now he's giving them Y another. esta fue una de las razones por la cual el pueblo de Israel dijo, vamos a trabajar. And this is one of the reasons that the people of Israel said, let's go work. No quiero regresar a Babilonia. I do not want to return to Babylon. No quiero regresar a la esclavitud. I don't want to return to being slaves. Y se pusieron a trabajar And so then they started working. y entendieron que era mejor morir ahí And they understood that it was better to die que there regresar a la esclavitud. than to return being captives. Entonces esto nos enseña a nosotros So this teaches us que Dios nos ha mandado a nosotros, ahora a nosotros, that God has sent us a edificar el templo de Dios. to build the temple of God. ¿Cuál es el templo de Dios? What is the temple Este. of God? Tóquese usted y diga, este es el templo de Dios, This is the temple of God, donde mora el Espíritu Santo. where the Holy Spirit dwells. Ahora que hemos venido a los pies de Cristo, Now that we have come to Christ's feet, Dios nos manda edificarlo. God orders us to edify
to No nos conformemos con que solo hayamos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, Do not conform in just recognizing our Lord Jesus Christ as our Savior, que nos hayamos bautizado, or that we have been baptized, sino busquemos a Dios con todo nuestro corazón. but seek God with all of your heart. Busquemos el reino de Dios y su justicia, Seek God's kingdom and His justice, y todo lo que necesitemos, and all that we need, Dios lo va a suplir God will de acuerdo a supply sus riquezas en gloria. according to His riches and glory. Es lo que nos dice Él en su palabra. That's what He tells us in His Word. Nos dio un Espíritu Santo He gave us the Holy Spirit para que este templo se llene de la voluntad de Dios, so that this temple is filled with God's will, para que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros so that the Holy Spirit can move within us y nos hable, and can speak to us, nos enseñe, can teach us, nos guíe can guide us por los caminos de Dios. in God's ways. Nos mandó no contristar el Espíritu Santo. He ordained us to not sadden the Holy Spirit. El Espíritu Santo lo podemos contristar muy fácilmente. The Holy Spirit can be saddened very easily. Cuando yo estoy muy enojado, When I am very angry, cuando yo no leo la palabra, when I don't read the Word, cuando yo miento, when I lie, todo eso contrista al Espíritu Santo. all that saddens the Holy Spirit. ¿Cómo voy a edificar mi templo? How am I going to edify my temple? Nos mandó obedecer todos sus mandamientos. He sent us to obey all of His commandments. Si obedecemos los mandamientos de Dios, If we obey the commandments of God, estamos edificando el templo de Dios. then we're building, edifying the temple of God. ¿Y qué más? ¿Cómo puedo edificar mi templo? ¿Qué más nos mandó? What else? How else can I edify this temple? Hablar del Evangelio a la gente. To speak the gospel to No people, quedarse callado. to not remain silent, Hablar, y cuando nosotros hablamos, to speak, because when we speak, el Espíritu Santo habla a través nuestro. the Holy Spirit speaks through us. Es el que abre nuestra boca. It is He who speaks with our mouth. Y en ese momento que estamos hablando del Evangelio, And in that moment when we're speaking the gospel, se está edificando este templo. this temple is being edified. ¿A qué más nos mandó Dios? Tener misericordia, God sent us to also have mercy, tener amor, to love, ser humildes de corazón, to be humble in heart, a perdonar. to forgive. Cuando tenemos todo esto, estamos edificando el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. When we have all this, we're edifying, we're building the temple of the Holy Spirit of God. Hay muchas cosas que vienen a edificar. There are Este many templo. things that come to edify and build this temple. Cuando usted ora, When you pray, cuando usted ayuna, when you fast, va a edificar el templo. you're going to be building, edifying the temple. Si yo no oro, If I don't pray, no ayuno, no leo la palabra de Dios, nor fast, nor read the Word of God, aunque no diga mentiras, even though I may not lie, no estoy edificando el templo del Espíritu Santo. I'm not edifying the temple of the Holy Spirit. Cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, When we speak the truth of God, edificamos el templo. we edify the temple. Entonces Dios ya está hablando de cómo vamos a edificar este templo. So God is speaking already. How are we going to edify? Cuando nosotros oramos por los enfermos, When we pray for the sick, cuando nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, when we cast away the devils, este templo se está edificando en el nombre de the temple Jesucristo. is being edified in the name of Jesus. Eso es importante. This is important. Yo quisiera que pudiéramos pensar I would like for us to en think algo y reflexionar. and reflect upon something. Tenemos ahorita, dimos unas cuantas palabras para que nuestro templo sea edificado. We provided some exhortation as to how to build our temple. Pero sería muy bueno preguntarse, But it would be good to also ask yourself, ¿por qué existe tanto desinterés en la búsqueda de Dios? why is there so much disinterest in seeking God? Es importante, la mayoría de este mundo, de las naciones, It's important because a lot of this y aún world, dentro del mismo pueblo cristiano hay mucho desinterés de la búsqueda de Dios. because in this world and in this nation and even within the Christian community, there's a disinterest in ¿Por qué seeking God. hay tanto desinterés? Why is there so much disinterest?
¿Por qué existe tanta falta de amor en el mundo? Why is there so much lack of love in the world? ¿Por qué hay tanto odio? Why is there so much hate? Falta de amor. Lack of love. ¿Por qué falta misericordia? Why is there a lack of mercy? Porque falta amor. Because there's lack of ¿Por qué las familias están desunidas? Why are the families destroyed? Porque falta amor. Because love is lacking. ¿Por qué existe tanta rebeldía como en los tiempos de Noé? Why is there so much rebellion as in the time of Noah? ¿Por qué tanta falta a la moral y nadie se queja? Why is there so much immorality and nobody complains about that? ¿Por qué no se escucha la voz de Dios en las iglesias ahora? Why in church is the voice of God not heard? ¿Por qué tantos desastres naturales? Why so much natural disasters? ¿Por qué la plaga del COVID-19? Why do we have the plague of COVID-19? ¿Por qué la gente sigue enfermando y muriendo de esta plaga y de otras como el cáncer? Why do people continue becoming sick and dying from this plague, including others such as cancer? ¿Por qué los niños se tienen que enfermar con estas plagas? Why must it be that children have to become sick from these plagues? ¿Por qué tanta necesidad y ahora escasez de alimentos, de materiales? ¿Por qué ahora la falta de trabajadores, la falta de trabajo? ¿Y por qué de inflación? Why so much necessity and scarcity of food, of material, of worker, of laborers, and why is there inflation? Piense usted Consider this y considere a lo que hemos leído. and think about what we have read. ¿Por qué todo esto? Why is all of this occurring? Aquí es donde nosotros vamos a meditar, This is where we're going to meditate vamos a reflexionar and to reflect. y vamos a estar en la presencia de Dios buscándolo And we're going to be in the y presence of pidiéndole God, perdón seeking Him and asking forgiveness, y que nos dé sabiduría and that He may give us wisdom para saber qué es lo que tenemos que hacer. to know what we need to do. Pedirle perdón porque si no hemos nosotros edificado este templo, To ask for forgiveness because we haven't built our temple, que no ha sido alimentado con la palabra de Dios, that we haven't nourished the temple with the Word of God, que dejamos que fácilmente el enemigo nos venga a vencer that we've allowed very easily for the enemy to come, y estar muy cómodos overcome us, porque ya tengo una excusa que decir, and then be too comfortable now that we have an excuse, que me vino a vencer y no pude hacer nada. that we were able to be conquered by the enemy and we were not able to do anything about it. Yo muchas veces, mis hermanos, Many times estoy muy cansado, I am very tired, pero voy a leer la palabra de Dios but I do go read the y voy Word, a leer la palabra de Dios and I read the Word of y God. muchas veces leyendo la palabra de Dios me quedo dormido. And many times reading the Word of God, I end up falling asleep. Pero eso no es excusa para mí, me despierto y tengo la palabra de Dios aquí todavía y continúo leyendo. But that's not an excuse for me. I wake up and I continue reading the Word of God. Necesito el alimento en este templo I need to nourish the temple de la palabra de Dios. by using the Word of God. Para mí era muy cómodo irme a acostar, dejo la Biblia a un lado y me duermo. To me, it would be very comfortable to leave the Bible on the side and for me to go lay in bed and fall Y asleep. comenzar a decir, me desvelé ayer, And to say, I wasn't able to sleep yesterday, antier, nor yet the day before, anteayer. nor the day before that. Lo siento, Dios. I'm sorry, God. I'm Necesito sorry. dormir. I need to sleep. Y el templo se empieza a quedar vacío, And then the temple starts being vacío. empty. Y ahí es donde Dios dice, ¿por qué estás dejando mi templo vacío? And that's where God says, why are you leaving my temple empty, desolate? Eso creo que a mí me ayuda a reflexionar. I believe that this is what helps me to reflect. Esta palabra que leímos hoy, This word that we read today, siempre la aplico primeramente a mi vida personal, I apply it first and foremost to my personal life, para saber en dónde tengo que corregir, to know where I need to correct. para venir a traer esta palabra. To be able to bring this word, Yo necesito sentirla I need to feel it para que usted también la pueda recibir. so that you too can receive it. No puedo darles a ustedes algo I cannot give you que yo no anything pueda vivir that I cannot o live, que pueda entender nor that I could lo que understand. Dios me está hablando a mi vida personal, But God is speaking to porque my es importante. because it is important.
¿Lo cree usted? Do you believe it? Denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Let's stand up and pray. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, Father, in the name of Jesus Christ, le damos gracias por su palabra. we thank you for your word. Ayúdeme, Señor, en mis debilidades. Help me, Father, in my weaknesses. Hágame fuerte, Strengthen me. que su Espíritu Santo me fortalezca. That your Holy Spirit may strengthen me. Que el gozo suyo, Señor, me fortalezca. That your joy may strengthen me. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Oh, blessed Father, in the name of Jesus, le pido perdón I ask for forgiveness por todo lo que he fallado. for all that I have failed. Dios bendito, ahora sígame enseñando Oh, Father, please continue teaching me para que este templo sea lleno de su so palabra that this temple may be filled with your word, y para que su Espíritu Santo siga fluyendo dentro de mí como río de agua viva. so that your Holy Spirit may continue moving within me as living waters. Le doy gracias, Padre bendito, We thank you, Father, en el nombre de in the Jesucristo, name of Jesus Christ, porque usted me lleva, Señor, because you lead a me dar su palabra, to give your el Evangelio, the gospel, las buenas nuevas de news of salvación, salvation, a todo lugar, Padre, to all place, comenzando con mi casa, beginning with my home, con mis vecinos, with my neighbors, con mis familiares, with my relatives, en el mundo entero. in the entire world. Gracias, Dios, Thank you, God. yo lo recibo I receive y it. le pido, Padre bendito, And I ask you, que toda la gente que está escuchando este mensaje, that everyone hearing this message, Señor, que sea de bendición para su vida, that it may be a blessing, que sea de bendición para su casa, that it may be a blessing for que the sea de bendición para la nación, and for the nation. en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach In y the el powerful pueblo de name Dios of Yeshua HaMashiach. dice amén. Amén. Amén y amén.